Buenas tardes, qué gozo es estar de nuevo en compañía de mis hermanos, en compañía de todos los que sintonizan en espíritu, porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y verdad. Hoy continuamos con nuestro estudio, vamos a terminar el capítulo 2 del libro de Hechos, y es interesante porque es el principio de la iglesia. Es el principio de la cual nosotros somos llamados la iglesia de Cristo. Así que vamos a tocar puntos importantes y compararlos con el día de hoy, porque la iglesia no está sujeta a los principios de la iglesia primitiva. Pero antes de esto vamos a ir a nuestro salmo de hoy. Estamos en capítulo 8 de Salmos y voy a tomar lectura los 9 versículos, la gloria de Dios y la honra del hombre. Así que acompáñame a Salmos 8 y como de costumbre vamos a tomar lectura alternadamente para leer todos juntos el versículo 9. Voy a abrir en oración y dar gracias a Dios por este día. Padre, te damos gracias por este glorioso día que nos permite respirar, nos permites ver la luz del día, Señor, y sobre todo, Padre, estar confiados que la buena obra que has empezado en nosotros, tú la vas a terminar. Te pedimos perdón por las áreas que hemos fallado, Señor. Te pedimos perdón porque, Padre, caemos cortos ante ti, Señor. Límpianos, purifícanos y haznos aptos de enseñar con denuedo tu palabra, Señor. Oramos que seas tú quien hable, más de ti, menos de mí. Oramos, Señor, que prepares los corazones, renuevas nuestras mentes y nuestro entendimiento, Padre. Gracias, Jesús, por este día. En Cristo Jesús. Amén. Capítulo 8 de Salmos. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, Señor nuestro, cuál glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Versículo 9, juntos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuál grande es tu nombre en toda la tierra. Asimismo vamos a Hechos capítulo 2, nos quedamos en el versículo 23 y vamos a terminar en 49. La semana pasada hablamos qué hace una iglesia efectiva. ¿Qué es una iglesia efectiva para el 2020? Bueno, vamos a continuar hablando de estos atributos fundamentales, porque la iglesia primitiva fue una iglesia efectiva. Y fue efectiva porque vivían el principio establecido bíblicamente. Y hablamos de estos 4 principios que enfocamos bastante tiempo en Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era primer atributo. Segundo, tenían compañerismo, se daban uno al otro, compartían el pan. Y cuarto, tenían oración. Así que cuando una iglesia está pegada a los principios bíblicos, es una iglesia testigo, que va a haber cosas grandes que van a suceder. Así que es importante que tú y yo regresemos a la esencia. Este 2020 que es la iglesia primitiva, los principios de la iglesia. Y tenemos el honor, el privilegio, la bendición que estamos empezando una iglesia nueva.
Estamos empezando una nueva obra acá en San George. Y es una bendición ser los cimientos de cualquier iglesia. Y estos son los cimientos primordiales. Promover siempre la sana doctrina. Verso por verso, capítulo por capítulo. Enseñar el credo de los apóstoles. Segundo, tener el compartimiento del pan unos a otros. El compañerismo. Y tener esa economía. Apoyarnos unos a otros, hermanos. Así que es importante tener comunión, el partimiento del pan, darnos unos a otros, y de último, tener oración. Esto hace una iglesia efectiva. Así que cuando vivimos estos 4 atributos que nos enseña Hechos 2:42, su espíritu se mueve y hace maravillas. Esto lo vamos a ver en verso 43. Segundo, su espíritu movía para dar con alegría. Versículo 44 y 45. Tercero, su espíritu producía unidad y humildad. Es algo que nos hemos olvidado, de la unidad y la humildad dentro de las iglesias. Versículo 46. Y el cuarto paso que sucede automáticamente es que Dios añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Versículo 47. Así como, vuelvo a repetir, es un privilegio para mí ver los cimientos de conexión empezando una iglesia, y mi labor o mi comisión es enseñar la palabra de Dios, mantenernos y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en comunión, tener un mismo espíritu. Tercero, el darnos unos a otros, apoyarnos unos a otros. Y de último, en la oración. Y no nos olvidemos estas 4 cosas. Y vas a ver lo que Dios va a hacer automáticamente sin ningún esfuerzo humano. Es el espíritu que lleva a la iglesia. Así que vamos a entrar a nuestro versículo 43 y veamos qué sucede cuando tienen estas 4 cosas la iglesia. Dice la palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Notemos acá, el Espíritu de Dios hacía maravillas y señales. Y esto ocasiona que haya temor entre aquellos que no eran cristianos. Y dice que los apóstoles hacían maravillas y señales. Ahora, primeramente, la palabra temor aquí es la palabra reverencia. Hoy en día nos hemos convertido personas muy liberales y no tomamos reverencia a las cosas de Dios. Hay que aplicarlas, hermanos. Hoy en día la iglesia está cambiando modalidades y trayendo cosas del mundo dentro de la iglesia, doctrinas humanísticas, alejándose de la palabra de Dios. Hay que entender que el Espíritu de Dios lleva a la iglesia, y cuando el hombre toma lugar para llevar a la iglesia, ¿sabes qué sucede? El Espíritu de Dios se va, porque es el hombre que está operando la iglesia y no el Espíritu. ¿Qué nos llama a ser el Señor como iglesia, hermanos? Nos ha llamado que su voluntad en nuestras vidas es que seamos santos. Y hay un problema con esta parte de la santidad del cristiano. No importa cómo vengas, cómo vives mientras vengas a la iglesia, pero hay que enseñarles discipulado. O sea, hay que enseñarles la palabra de Dios, qué significa ser santidad. Es un proceso. Y créeme que cuando venimos a Cristo tenemos tantas cosas en nuestro interior: corajes, pleitos, envidias, malas palabras, ambicioso, soberbio, no lo sé. Pero mientras estamos
caminando al trono de la gracia, estamos en ese proceso de santidad y Dios va limpiando nuestro ser. Las personas que conocemos a Dios debemos ser temerosos de Dios. Cuando tú no eres temeroso a Dios, fácilmente eres engañado por Satanás. Y hemos escuchado historias trágicas de líderes de iglesia, de pastores, de siervos, que viven una vida en pecado, pero sin embargo no sienten el temor de Dios. Así que es importante tener esa reverencia. Si tú te acercas a un Dios santo, por supuesto va a haber un fuego, una purificación en tu vida y te va a doler, porque Dios va a empezar a quitar todo aquello que tú no puedes quitar. El Espíritu Santo lo va a hacer, pero tenemos que tener reverencia, a tener el temor de Dios. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 8, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ya todo lo tomamos a la ligera. A veces tomamos la comunión, el pan y el vino a la ligera y no nos arrepentimos. A veces tomamos a la ligera mentir. A veces tomamos a la ligera ver cosas que no deben ver estos ojos y lo tomamos a la ligera. Hemos perdido el temor de Dios. Entonces, como hemos perdido el temor de Dios, no podemos ver señales y prodigios en manos de los apóstoles, o sea, en manos de los líderes o de las personas que Dios está usando. Hay que tener reverencia y madurez en esa parte espiritual, pero en la parte física, hermanos, cuando entremos a la iglesia hay que apagar los teléfonos. Estamos en la casa de Dios. No estar mandando mensajes mientras estás escuchando la enseñanza. Hay que traer nuestra Biblia. Hay que participar en la adoración. Hay que estar atentos a la enseñanza. Hay veces, no es por criticar, pero hay veces entro a un santuario y casi la mayoría está mascando chicle. Hermanos, estamos en la casa de Dios. Me dirás, hermano San, usted es legalista. No soy legalista, pero si tengo reverencia a las cosas de Dios, tengo que cuidarme, hermanos. Tengo que ser un ejemplo a los demás. Y a veces entro a la iglesia y veo la vestidura de las mujeres, que parece que van a un baile de noche o a un club. Entonces, hemos perdido todo esto porque no hemos sido personas que estamos caminando a la santidad. Somos personas que solamente vamos a la iglesia para congregarnos, pero no hay un proceso de santidad, de discipulado en tu vida. Hay que dar honor a Dios. En 1 Corintios 14:40 nos dice que hagamos todo decentemente y en orden. Ahora, la segunda parte de este versículo nos dice que hacían maravillas y señales los apóstoles. Esto significaba que era una iglesia viva y enseñaban el vínculo del amor, amarse unos a otros. Una iglesia activa, hermanos, va a visitar a enfermos. Una iglesia activa impacta a la comunidad. No se queda encerrada, hermanos. Y yo le he creído siempre, si Dios me ha llamado a este lugar o en esta casa que estoy viviendo, siempre le he dicho a mis hijos o a mi esposa, esta casa es un farol, es un lighthouse para este vecindario. Y tienen que saber que aquí mora el Espíritu de Dios y es una casa que da luz a este vecindario. Y tenemos que, hermanos, hablar con nuestros vecinos, orar por nuestros vecinos. Una iglesia efectiva cuida a las ovejas. Una iglesia efectiva visita a sus enfermos, ministra a sus congregación, o sea, a las ovejas, atiende los corazones de los jóvenes, ministra a los niños. Una iglesia efectiva es viva y en eso suceden maravillas. He visto niños cómo se entregan a Dios, he visto adolescentes cómo han dejado muchos de ellos la pornografía, la música realmente que no es cristiana. He visto cómo lo han hecho y estas son maravillas cuando tú enseñas
y haces realmente la administración de los corazones de cada uno. Versículo 44 y 45. Dice la palabra: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vuelvo a repetir. Tenían en común todas las cosas, o sea, se ayudaban unos a otros, tenían un mismo sentir. Y eso es importante, tener un mismo corazón, porque somos un cuerpo. Y hay que invertir en el reino de Dios para ganar almas. Y estoy hablando de inversión espiritual, no financiera. Estoy hablando de compartir con otros, de invitar a otras personas, de orar por otras personas que necesitan de Cristo, y durante la semana orar por ellos, para que su corazón sea sensible cuando lo invites a que vengan a escuchar la palabra. Ahora, esta parte del principio de la iglesia, había necesidades. Si te acuerdas perfectamente, 3,000 personas habían recibido a Cristo, se habían bautizado. Entonces las personas, al entender Hechos 2:42, que habían necesidades, compartían el pan unos a otros, tenían compañerismo, empezaban esas comunías unos a otros y podían ver las necesidades. Yo siempre he dicho, si Dios ya te mostró una necesidad, hazla. No te quedes ciego, porque Dios va a demandar cuentas sobre esa necesidad que te mostró. Pero aquí, al empezar la iglesia, dice que vendían sus propiedades y bienes. Esta parte de la palabra es histórico. No podemos decir, hermanos, estamos empezando conexión, necesitamos sillas, necesitamos un local, así que vendan lo que tengan para formar la iglesia conexión. No, porque esto no es, hermanos, una enseñanza espiritual, es una enseñanza histórica de qué pasó al principio de la iglesia. Porque sabemos que Dios es el proveedor, y donde Dios está, Dios provee. Y no tenemos que desesperarnos, porque la iglesia la formamos cada uno de nosotros. Así que todos los que habían creído en la obra daban con gozo, no con tristeza, con alegría. Y es importante que des con alegría. La misma palabra nos dice en 2 Corintios 9, 6 al 7. Pero eso os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero hay que tener cuidado, que cuando demos, tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda. No seas como aquellos fariseos que sonaban campanas y gritaban cuánto dinero daban a la iglesia. Hermanos, sabemos que nuestra alma puede ser motivada a dar. Y existen tantos pastores que tienen una buena manera de convencer a la gente de dar. Y a veces no es legítimo, a veces es falso. Y los convencen tanto que esto es totalmente erróneo. Si vamos a dar, demos de corazón. Lo que tú has prometido a Dios, dáselo. Más adelante vamos a ver una historia de Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad y no dieron todo, sino mintieron al Espíritu Santo. Y ellos fueron cobrados con su vida, porque estaban mintiendo a Dios. Y por eso, en mi sentir, como hijo de Dios que he enseñado la palabra de Dios, yo creo que el dar es una madurez espiritual. Si no estás maduro espiritual, no des. Pero también creo que no es parte de un servicio bíblico. Creo que un servicio bíblico es la alabanza, la adoración y la enseñanza. Y después, cuando termine el servicio bíblico, es tu responsabilidad como cristiano maduro, si has madurado, dar lo que Dios ha propuesto en tu corazón dar. Y así hemos llevado la iglesia que Dios nos ha permitido pastorear muchos años allá en México.
Nunca recogimos una ofrenda o pasaron una charola. Simplemente enseñé el dar es una bendición. Simplemente el dar es una madurez espiritual. Y allí estaban los cajones. El que quiera poner después del culto, que dé con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Así que vamos a ver más adelante en Hechos 5 un episodio de mentira que le dieron a Dios todo y no fue verdad. Y vemos la tragedia de esta pareja, Ananías y Zafira. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me encanta este versículo porque mi esposa y yo hemos llevado la enseñanza de la palabra en casas y hemos formado células de casa, de matrimonios, células de discipulado. Y el congregarse en una casa no significa que no debo ir a la iglesia, sino al contrario, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tristemente hemos crecido que nuestra prioridad no es estar unánimes. Así que es imposible una unidad cuando nos vemos cada sábado o cada domingo o cada lunes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo bendición, hermano? ¿Cómo te fue esta semana? Bien, nos vemos la próxima semana. Entonces, ¿cómo podemos ser una familia de Cristo si no estamos compartiendo las cosas? No estamos teniendo tiempo uno al otro para apoyarnos, para orar, para crecer. Y esto es la unidad. Tristemente, en la iglesia de hoy no hay unidad. Y tratan de hacer esa unidad con actividades, varias actividades sociales para tener compañerismo. Déjame corregirte, eso no es compañerismo. La unidad y el compañerismo es en espíritu, no es realmente una actividad social. Una actividad social hasta los mundanos lo hacen y se divierten. Pero la unidad de nosotros, hermanos, debe ser el partimiento del pan, las oraciones y tener sencillez de corazón. Y vamos a conocernos unos a otros y vamos a tener esa humildad de ir a casa de alguien, compartir la palabra, levantar siervos para enseñar la palabra en casas. Somos un cuerpo y como cuerpo, hermanos, debemos tener las siguientes marcas. Debemos estar gozosos. Debemos tener unidad. Y debemos tener humildad. Es triste ver a aquellos que claman ser cristianos y estos están causando división. En vez de estar alegres, están tristes. Y en vez de estar humillados, son soberbios. Yo siempre he dicho, y lo he dicho claramente, la iglesia es la iglesia de Dios, no es de un pastor. Y siempre le he dicho a la congregación, le he retado, el día que tú no te sientas alimentado en esta iglesia, puedes irte a otra iglesia. Y allá en Mérida, damos gracias a Dios que hemos plantado, Dios ha levantado 6 iglesias dentro del perímetro de la ciudad, 4 en la ciudad y otras 2 en el borde de la ciudad. Y siempre se les ha dicho, ok, los que viven en el norte, si no se sienten bien acá, vayan al norte. Si los que están en el sur, ayuden, vayan al sur. Siempre he dicho, ser parte de la iglesia es ser edificadores. Si tú vas a una iglesia y te sientas por costumbre, porque has ido allá por tantos años y no te quieres ir a ningún lado, pero no te estás edificando, déjame decirte que te estás mintiendo a ti mismo. Yo empecé en Calvary Chapel, West Covina. Estuve allá 2 años y cuando Dios nos movió, primeramente le dije a mi esposa, si vamos a ir a Calvary Downey, tengo que edificarme. Desde el momento que entré, desde el momento de la alabanza, desde el momento de la enseñanza, me edifiqué bastante. Le dije a Milly, esta es la iglesia donde vamos a estar. Así que siempre les he dicho, hermanos, y es lo más hermoso de Calvary, que no hay membresía. Mientras tú sigas alimentándote, edificándote, esa es tu casa. Porque el buen pastor es Jesús.
Nosotros, nos dice la palabra, somos siervos inútiles, somos gusanos que lo más vil del mundo ha escogido Dios para engañar a los sabios. Así que es importante, hermanos, que te edifiques en la iglesia para que crezcas en el Espíritu, tengas esa unidad, tengas ese compañerismo. Hermanos, tengo personas cristianas que se congregan en otro lado y les gusta ir a Calvary y me dicen, hermano, me gusta acá porque me siente edificante, me siente el compañerismo, siente el amor, pero no puedo dejar mi otra iglesia. Y continúan yendo a los dos lados y yo les digo, bueno, Dios pondrá el tiempo en su momento, pero donde te sientes bien edificado es donde tú vas a crecer y vas a servir al cuerpo donde tú estás yendo. Así que es importante, hermanos, que el principio de la iglesia es el compañerismo, es la sana doctrina, es el apoyarnos unos a otros y es la oración. Entonces, hermanos, estás completo siendo edificado. Versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y me encanta esto, porque esto nos quita un gran peso de hacer tantas actividades evangelistas para ganar personas. Yo creo que si estamos en la esencia de la iglesia primitiva, la sana doctrina, el darnos unos a otros, el compañerismo y la oración, Dios va a añadir a los que han de ser salvos. Y créeme que cada vez que salimos, mi esposa y yo, sabemos que vamos a encontrar a alguien que le vamos a hablar de Cristo. No porque vamos con esa intención, porque sabemos que Dios quiere usarnos y nos manda a lugares donde sin querer, sin saberlo, empezamos a hablar de Jesucristo. Pero es el Espíritu que nos lleva allá. Yo puedo hacer planes, pero es el Espíritu de Dios que tiene propósitos en la vida del creyente. Una iglesia efectiva tiene favor para su pueblo, tiene amor. Y lo primero que hicimos mi esposa y yo al venir acá a este lugar, San George, fue orar por la ciudad. Y le dije a Millie, mi esposa, le dije, tenemos que amar esta ciudad donde Dios nos ha puesto. Si no tenemos amor para esta ciudad, Dios no va a moverse. Primero tenemos que amar. Y doy gracias a Dios porque no es difícil amar la ciudad. No es difícil amar a las personas que están acá. No es difícil. Al contrario, es un gozo servir a la comunidad. Y nuestra comunidad debe saber que hay una iglesia que está dispuesta a ir una milla extra para que conozcan a Cristo. Tú y yo debemos ser esas personas. Debemos contagiar a las otras personas del gozo. Y sobre todo, una iglesia efectiva, hermano, no tiene que ser 5,000 personas, ni 10,000, ni 100 personas. Señor levantó una iglesia efectiva con 12 personas que cambiaron el mundo. Así que cuando estés en donde estés, en tu trabajo, con tus familiares, en tu vecindario, en tu escuela, muéstrales que es una iglesia efectiva, que tú estás caminando en santidad, y eso conlleva un discipulado, conlleva a negarse uno mismo. El principio de la iglesia, varias personas se preguntan, pastor, no sé lo que Dios quiere en mi vida, no sé dónde voy a estar mañana, no sé qué Dios quiere en mi vida. Y le digo a la persona, qué bueno que no sabes, pero Dios sí lo sabe. Y debes vivir hoy a la plenitud, porque Dios te ha puesto hoy en el lugar preciso donde debes estar. A veces he tenido estudiantes bíblicos y me preguntan, pastor, ¿cómo supo que era esta ciudad que debía ir? O este pueblo para poner una misión, o empezar este ministerio. Y le digo,
No lo sé. El Espíritu me guía. Y cuando me doy cuenta, es el Espíritu que está haciendo las cosas. No soy un hombre que tengo una agenda de planeación. No soy un hombre de negocios. Soy un hombre de fe. Y como hombre de fe, trato de agradar a Dios en todas las cosas que Él me permite ser partícipe de su ministerio. Es algo serio. Y vuelvo a decir que cuando una iglesia continúa igual que la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia, recordemos que se convirtieron 3,000 personas. Pedro tenía un gran problema. ¿En dónde voy a colocar 3,000 personas? Notemos acá que compartían todo en las casas, con humildad. Notemos acá que daban con alegría. Notemos acá que hacían cosas maravillosas, porque aquel Pedro, aquel Juan, que tenían carácter, hoy en día, llenos del Espíritu Santo, Dios los ha transformado. Y ese es algo maravilloso, ver una persona que tú conocías y verla ahora en Cristo Jesús totalmente diferente. Así que cuando vivimos en perseverar en la sana doctrina, vivimos en la comunión unos a otros, vivimos al darnos unos a otros y vivimos en la oración, vas a ver cómo Dios, su Espíritu se mueve para hacer cosas y maravillas. Vamos a ver su Espíritu se mueve en los corazones de las personas para que den con alegría. Y vamos a ver cómo el Espíritu mismo produce humildad y unidad. Y asimismo vas a ser testigo cómo Dios agrega cada día a los que han de ser salvos. Así que terminamos el capítulo 2, el principio de la iglesia, y al entrar al capítulo 3, hermanos, notemos acá el capítulo 3, que tanto Pedro como Juan van a ser usados porque van a subir a la hora de la oración como costumbre. De allí, en la puerta del templo llamada la Hermosa, va a suceder una señal y algo maravilloso, un milagro. Y vamos a ver que cuando hombres oran, Dios se mueve. Así que no te pierdas el capítulo 3 la próxima semana. El domingo continuamos con el libro de Santiago y damos gracias porque ya vamos a terminar el libro de Santiago, vamos a entrar a otro nuevo libro. Pero el libro de Hechos estamos yendo despacito y somos testigos cómo Dios está levantando la iglesia y cómo Él será y es el único consumador de la fe. No olvidemos que Él es el buen pastor y cada uno de nosotros somos sus ovejas. No olvidemos que Él murió por nosotros. No olvidemos que es su iglesia y por eso es importante edificarnos siempre. Cuando escuchamos su palabra, somos parte de esa unidad. Así que yo te exhorto que busques una iglesia donde te edificas, donde vas a crecer y vas a servir. Oramos. Padre, te doy gracias por la enseñanza de hoy, Padre, viendo los principios de la iglesia. Y oramos, Señor, asimismo que tú muevas corazones, que, Padre, la verdadera iglesia es una edificación, es una piedra rodante que somos nosotros, Señor. No caigamos en costumbres, Señor, porque mis papás fueron a esta iglesia, yo voy a seguir. No, Padre, sino hay que seguir tu espíritu donde nos edifiquemos, donde crezcamos y donde podamos ser parte del cuerpo, Señor. Perdónanos si hemos caído y nos ha engañado el Satanás en costumbres.
seamos una iglesia viva y efectiva, Señor. Te amamos, te glorificamos y asimismo yo te invito, donde estés, si no has recibido al Señor Jesucristo, abre tu corazón, invítalo a que haga una morada en ti, arrepiéntete y sé salvo de esta perversa generación. Y si eres esta persona, puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, ante tu presencia te pido perdón. He caído corto y pido que tú me bendigas, que tú me lleves más allá, que Señor me tomes como es digno de tu reino, Señor. Perdóname y te recibo como mi Señor y Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, no me resta más que despedirnos, dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar acá y también damos gracias. Hoy salió mi esposa para Mérida, va a estar allá 2 semanas va a estar allá en el tiempo de cumpleaños de mis hijos y cumpleaños de mi nieta Alexa y nos vamos a gozar en el Señor todo el tiempo, porque Él es el que hace el querer como el hacer, la buena voluntad en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta tarde. Hemos terminado el capítulo 2 y entramos al capítulo 3, que es una aventura de fe que vivió Pedro y Juan, Señor. Ayúdanos a ser esos pioneros, a continuar esa aventura de fe, Señor. Y asimismo, Padre, oramos por cada uno que está sintonizado, que tú lo bendigas, que multipliques la obra de sus manos, Señor, y pon protección en ellos sobre este virus que está, Señor, causando tanto daño. Que tu gracia, tu amor, misericordia esté con todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Tenga buenas tardes. Dios me los bendiga, hermanos.